¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado el diptongo y el triptongo. Comencemos por explicar primero el diptongo. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es el encuentro de dos vocales contiguas al interior de una palabra que se pronuncia en un solo golpe de voz y conforma una sílaba o parte de la sílaba. Por lo tanto, un diptongo no se debe separar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. La palabra cuento tiene en su interior un diptongo. Como ustedes pueden ver, forma parte ese diptongo de una sílaba y no se pueden separar estos diptongos en ningún caso. Aquí hay otro ejemplo, la palabra pendiente. Si separo en sílabas esta palabra, pues tiene tres sílabas y aparece un diptongo en la sílaba del medio. Por lo tanto, al ser un diptongo, no puedo separar en sílabas diferentes estas vocales. Para que se forme el diptongo es necesario que una de las vocales de la serie cerrada, también llamada débil, como la vocal I y la vocal U, aparezcan combinadas entre sí. Es decir, pueden formar un diptongo uniéndose estas dos vocales. O se hallen también en contacto con una vocal de la serie abierta, también llamada fuerte, en este caso las vocales A, E y O. Es decir, podemos formar diptongos de dos maneras. Una, puedo unir dos vocales que se denominan cerradas o débiles, como son la I y la U, o también puedo unir una vocal cerrada con una vocal abierta. En este caso, las vocales abiertas, recuerden ustedes que son la A, la E y la O. Por ejemplo, aquí tenemos viuda. La palabra viuda tiene en su estructura un diptongo que une dos vocales cerradas o débiles, en este caso la I y la U. Sin embargo, la palabra dueño en su estructura une dos vocales, pero una es cerrada y la otra es abierta. En este caso, la vocal U es cerrada o débil y la vocal E es la vocal abierta o fuerte. De igual manera, sigue formando un diptongo y no puedo separar estas vocales en sílabas diferentes. Asimismo, tengo la palabra agua. En la palabra agua también aparece un diptongo. Es la unión de una vocal cerrada con una vocal abierta. En este caso, la vocal cerrada es la U y la vocal abierta es la A. Forman un diptongo y no puedo separar. De hecho, estas dos vocales deben aparecer siempre juntas dentro de una sílaba. Aquí tenemos más ejemplos. La palabra cuidado tiene la unión de una vocal cerrada con otra vocal cerrada y forman tranquilamente un diptongo. Recuerden que la U y la I son vocales cerradas. También tenemos la palabra pionera. Y pionera en su estructura tiene también la unión de dos vocales. En este caso, la vocal I, que sería la cerrada, y la vocal O, que sería la vocal abierta, y forman tranquilamente un diptongo. Lo mismo pasa con la palabra piel. Piel en su estructura tiene una vocal cerrada, en este caso la I, y también tiene una vocal abierta, en este caso la E. Ambas se juntan para formar un diptongo. Entonces, existen dos maneras para formar un diptongo. Puedo unir dos vocales cerradas o débiles, en este caso la I más la U, o al revés, la U más la I. Y también hay una segunda manera para formar un diptongo. Puedo unir una vocal cerrada con una vocal abierta. En este caso puedo unir la I con la A, o la I con la E, o la I con la O, o al revés, no interesa la forma en la que se tengan que unir, sin embargo, debe ser una vocal cerrada con una vocal abierta, la segunda forma para estructurar un diptongo. Y recuerden que un diptongo no voy a separar jamás en sílabas diferentes o en sílabas distintas. Deben formar parte de una misma sílaba. Ahora bien, el requisito fundamental para que haya un diptongo es que la vocal abierta A, E, O
presente la mayor abertura, la mayor energía articulatoria o fuerza de voz y constituye además el núcleo silábico. En pocas palabras, la vocal A, E y O, que son vocales abiertas, van a hacer que los labios cuando pronunciemos un diptongo se abran más y se cierren con una vocal obviamente cerrada. Por ejemplo, aire. Cuando ustedes pronuncian la palabra aire, la vocal A, que es la abierta, va a hacer que tus labios se abran un poco más en comparación a cuando se pronuncia la vocal I. Aire. La A se abre, abre los labios y la I cierra los labios un poco. Lo mismo pasa con la palabra labio. Con la I, los labios están un poco cerrados y al terminar de pronunciar la O, los labios se abren. Pasa lo mismo con auto. Con la A, los labios se abren un poco más que cuando pronunciamos la U. Bailarín. Lo mismo pasa en bailarín. Con la A se abren un poco más los labios y con la I se cierran. Tenemos deuda. Igual. Con la E se abren los labios y con la U se cierran un poco más. Peine. Neutro. Causa, ¿no? Entonces, en estos ejemplos podemos evidenciar que cuando tenemos la vocal abierta dentro de un diptongo, es la que va a permitir la mayor apertura de los labios en comparación con la vocal cerrada, que sería la I y la U, que cuando pronunciemos estas dos vocales, los labios van a cerrarse un poco más. En cambio, en los diptongos de vocales cerradas, como son la I y la U, cualquiera puede recibir el acento e intensidad de voz. Cuando armemos un diptongo con estas dos vocales, vamos a abrir los labios un poco más con cualquiera de las dos vocales. Por ejemplo, ciudad. Con la I se abren un poquito más los labios que con la U. Ruido. En este caso, aquí la U cierra los labios un poco y la I abre más que la U, ¿no? Cuando pronunciamos esta palabra. Altruista. En cambio acá, la U cierra un poco los labios y la I abre los labios un poco más. Ruiseñor, diurno, triunfo. Entonces, cuando manejemos diptongos con vocales cerradas, con la I o la U, cualquiera de las dos vocales va a tener o recibir el acento, la intensidad de voz sin ningún problema. Los diptongos se clasifican de dos maneras, diptongos crecientes y diptongos decrecientes. A continuación vamos a analizar cada una de estas clasificaciones que se presentan. Veamos entonces los diptongos crecientes. Son los que empiezan con una vocal cerrada, recuerden la I y la U, seguidos de una vocal abierta, la A, la E y la O. Repito, son diptongos crecientes los que van a empezar siempre con una vocal cerrada, seguidos de una vocal abierta. Los órganos articulatorios se desplazan desde una posición cerrada a una abierta, más o menos lo que hacíamos hace un momento. Quiere decir que vamos a comenzar con los labios un poco cerrados y cuando pronunciemos la vocal abierta, los labios se van a abrir. Van a ir de cierre a apertura, ¿no? Los labios, cuando pronunciemos un diptongo creciente. En español se conocen 8 diptongos crecientes. Estos 8 diptongos crecientes son los siguientes. Aquí vamos a ejemplificar estos diptongos crecientes. El primero es la combinación de la vocal I con la vocal A. Recuerden que la I es cerrada y la A es vocal abierta. Tenemos ejemplos como hacia, sucia, piano, caricia, anciano. En todos estos ejemplos, si ustedes pronuncian
con detenimiento cada una de las palabras, se van a dar cuenta que cuando pronuncian la I, los labios empiezan un poco cerrados y cuando pronuncian la A, los labios se abren un poco más. Hacia, ¿no? Por ejemplo. Otro tipo de diptongo creciente es la unión de la vocal I, que es cerrada, y la vocal E, que es abierta. Por ejemplo, tiene, diente, miedo, tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos otra vez evidenciar que cuando pronunciamos la I, los labios se cierran un poco y cuando pronunciamos la E, los labios se abren. Entonces, por esa razón es un diptongo de tipo creciente. Otro diptongo de tipo creciente es la unión de la vocal I con la vocal O. La vocal I cerrada, la vocal O abierta. Y cada vez que pronunciemos la I, recuerden que los labios van a estar un poco cerrados y cuando pronunciemos la vocal O, los labios se van a abrir más. Por ejemplo, radio, alivio, piojo, novio, camión, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de diptongo creciente. Otra combinación que permite un diptongo creciente es la unión de la vocal I con la vocal U. Aquí la I es la que se va a... Recuerden que ambas vocales son cerradas, ¿no? La I es cerrada, la U es cerrada, pero una de las dos tiene que abrirse un poco más. Y recuerden que si es un diptongo creciente, es la U la que va a abrir un poco más los labios. Por ejemplo, diurno, triunfo, ciudad, viudo, medium, ¿no? Entonces, en comparación entre la I y la U, cuando las pronunciamos, con la U se abren un poco más los labios que con la I. Por eso se considera esta combinación un diptongo creciente. Otra combinación de diptongo creciente es la vocal U con la vocal A. Por ejemplo, guante, guarda, agua, cuatro, suave. Con la A los labios se abren un poco más que cuando pronunciamos la U. Por esa razón es un diptongo creciente. Recuerden, un diptongo creciente comienza con la primera vocal haciendo que los labios estén un poco más cerrados y la segunda vocal hace que los labios se abran un poco más. Por eso se llaman diptongos crecientes. Otra combinación de diptongo creciente es la unión de la vocal U con la vocal E. Por ejemplo, muerte, abuelo, pueblo, puerta, fuego. Cuando pronunciamos estas dos vocales, comenzamos con la boca o los labios un poco cerrados con la U y los abrimos más con la vocal E. Otro ejemplo de diptongo creciente es la combinación de la vocal U con la vocal I. Por ejemplo, ruido, buitre, juicio, jesuita, ruina. En estos casos, con la U tenemos los labios un poco más cerrados y con la I los labios se abren más. Por eso se considera un diptongo creciente, a pesar de que ambas vocales son cerradas. Otra combinación de diptongo creciente es la unión de la vocal U con la vocal O. Por ejemplo, arduo, antiguo, cuota, monstruo, acuoso. En todos estos casos empezamos cerrando un poco más los labios con la U y abrimos con la vocal O. Entonces, recuerden que los diptongos de tipo crecientes son 8. 8 combinaciones que van a hacer que tus labios comiencen cerrados o semicerrados y terminen abriéndose un poco más cuando pronunciamos estos diptongos crecientes. Continuemos ahora con los diptongos decrecientes.
son los que empiezan con una vocal abierta como la A, la E y la O, seguidos de una vocal cerrada como la I y la U. Los órganos articulatorios se desplazan desde una posición abierta a una posición cerrada. Es decir, que cuando pronunciemos estos diptongos dentro de una palabra, nuestros labios van a comenzar abiertos y van a posteriormente cerrarse. De esta manera, identificaremos los diptongos decrecientes. En español se conocen 6 diptongos decrecientes, los cuales vamos a conocerlos a continuación. Los diptongos decrecientes resultan de las siguientes combinaciones de vocales. La combinación de la vocal A con la vocal I. Por ejemplo, aire, paisaje, traidor, baile, airoso. Cuando pronunciamos la A, los labios están abiertos. Cuando pronunciamos la I, los labios se cierran un poco. Por lo tanto, a esta acción se conoce como diptongo decreciente. Otra combinación es la vocal A con la U. Por ejemplo, pausa, aurora, autor, causa, aullido. Cuando pronuncio la vocal A, los labios se abren un poco y cuando pronuncio la vocal U, los labios se cierran un poco. A esta otra combinación se conoce también como diptongo decreciente. La unión de la vocal E con la vocal I también forman un diptongo decreciente. Por ejemplo, 20, reino, peine, aceite, pleito. Si ustedes comparan estas dos vocales, la E y la I, dentro de estas palabras, se van a dar cuenta que sus labios se abren un poco más con la vocal E y se cierran con la vocal I. Otra combinación de diptongo decreciente es la vocal E con la vocal U. Por ejemplo, feudo, europeo, deuda, reunión, euforia. Aquí también podemos verificar un poco si pronunciamos adecuadamente y nos detenemos a analizar estas palabras. Vamos a darnos cuenta de que cuando pronunciamos la E, los labios se abren un poco más que cuando pronunciamos la U. Otra combinación de diptongo decreciente son las vocales O más la vocal I. Por ejemplo, boina, androide, heroico, oigo, coincidir, ¿no? Aquí también podemos verificar que cuando pronunciamos la O, los labios están con una apertura mayor a cuando pronunciamos la vocal I. Otra combinación de diptongo decreciente es la unión de la vocal O con la vocal U. Por ejemplo, gourmet, Lourdes, round, boulevard, bowl, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando pronunciamos estas palabras, la O hace que los labios se abran un poco más en comparación a cuando pronunciamos la U. Sin embargo, en este último grupo, que consiste en la combinación de la vocal O con la vocal U, no tenemos muchas palabras en español. La mayoría o todas las palabras que aparecen en esta lista son palabras extranjeras que vienen de otro idioma. ¿Listo? Entonces en español no vamos a encontrar una gran cantidad de palabras con esta combinación de vocales O, U. Sin embargo, no se olviden que se los considera diptongos decrecientes por el hecho de que la primera vocal que aparece va a ser una vocal abierta y va a hacer que los labios se abran más en comparación a la segunda vocal que sería una vocal cerrada y va a hacer que los labios se cierren un poco. A estas 6 combinaciones de vocales se las conoce como diptongos decrecientes. Veamos ahora algunos detalles muy importantes a considerar dentro de la formación de los diptongos. Caso número 1. Si el diptongo se situara en la antepenúltima sílaba, pasa a ser una palabra esdrújula y se debe colocar tilde sobre la última vocal del diptongo. Tomen en cuenta este detalle. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra acuífero. Si ustedes cuentan esta palabra cuántas sílabas tiene,
vemos que tiene 4 sílabas. Si contamos de derecha a izquierda, la mayor fuerza de voz estará en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, esta palabra es una esdrújula. Y dicen las reglas generales de acentuación que al ser esdrújula debe llevar tilde de manera obligatoria. Y si hay un diptongo y debemos colocarle una tilde, aquí la norma dice que esa tilde va a caer sobre la última vocal del diptongo y en este caso es la I. Lo mismo pasa con la palabra huíamos, es una palabra esdrújula, la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda, debe llevar tilde porque es esdrújula y esa tilde la vamos a colocar en la última vocal del diptongo y esa es la I. Lo mismo pasa con la palabra cuídalo. Es una palabra esdrújula, la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, debo colocarle tilde y la regla dice que la tilde va a ir en la última vocal del diptongo y esa vocal es la I. No dejemos de lado este detalle a considerar. Por otra parte, en el caso número 2, lo mismo sucede con las palabras agudas. Deben atildarse siguiendo las normas de acentuación, pero el diptongo no debe separarse y se debe colocar tilde sobre la última vocal del diptongo. Es el mismo caso. Si vemos o encontramos una palabra aguda y en esa palabra aguda hay una unión de vocales formando un diptongo, recuerden que en las agudas la mayor fuerza de voz va a caer en la última sílaba, como en el caso de construir, y de igual manera debo colocarle la tilde, en este caso, en la última vocal del diptongo y esa es la I. Lo mismo pasa con benjuí. Recuerden entonces estos dos detalles importantes que se deben considerar al momento de que tengamos que analizar un diptongo y colocarle tilde. Detalle número 3 a considerar. La letra H intermedia no impide la formación de un diptongo. Por ejemplo, saumerio. En la palabra saumerio podemos apreciar en una misma sílaba que hay una vocal A y una vocal U. Y en medio aparece una H. La letra H, al no tener un valor fonético fonológico, es decir, cuando pronunciamos la palabra, la letra H no se pronuncia, no tiene un sonido, es muda, por lo tanto, no va a impedir que ahí haya un diptongo. De hecho, la A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada y está formando un diptongo sin ningún problema. Por lo tanto, no voy a separar a este diptongo en sílabas diferentes. Lo mismo sucede con la palabra desahuciar. Otra vez, es muy parecido al caso de saumerio. Hay una vocal A que es abierta y una vocal U que es cerrada y en medio está la H. Y como la H no tiene sonido, no tiene un valor fonético, entonces no impide que ahí podamos encontrar un diptongo. Y no voy a separar a este diptongo en sílabas diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente es un diptongo. Lo mismo pasa con la palabra prohibido. La vocal O es abierta, la vocal I es cerrada y tenemos una H en medio. Como la H es muda, no tiene un valor fonético, fonológico, entonces no va a impedir ahí que se forme un diptongo. Y tampoco voy a separar en sílabas diferentes a ambas vocales. Entonces, tomen en cuenta este detalle. La letra H intermedia jamás va a impedir la formación de un diptongo. Caso número 4 o detalle número 4. Los sonidos ge, gi, que y ki no se consideran diptongos porque en estos casos la letra U es muda. ¿Qué quiere decir eso? No representa ningún fonema, no representa tampoco un sonido. No hay un sonido. Es decir, cuando pronunciamos estas sílabas, ge, gi, que, ki, nadie pronuncia la U. Lo que suena es la vocal que sigue. En ge, la E, en gi, la I, lo mismo que en que y en ki. Por ejemplo, guerra, guitarra, querido. Si ustedes escuchan cómo se pronuncian estas palabras, nadie dice guerra, guitarra, querido. Nadie. No se pronuncian de esta manera estas palabras.
lo que pronunciamos es guerra, directamente suena la E, no suena la U. En guitarra suena directamente la I, no suena la U. En querido suena la E y no suena la U. Por esa razón, como no suena la U, ahí no se considera o no hay un diptongo directamente. ¿Ok? Véanlo desde ese aspecto. Si no suena la U, por mucho que yo vea en letras la unión de dos vocales ahí, una débil o una cerrada y una abierta, si no se pronuncia, si no tiene un valor fonético, fonológico, entonces no hay diptongo. Sin embargo, en el caso 5, podemos decir lo siguiente, pero cuando la letra U o la vocal U deja de ser muda, como en las sílabas güe, gui, entonces sí forman diptongo, poniendo sobre la vocal U el signo ortográfico llamado diéresis. Esos dos puntitos que ustedes ven sobre la U se llaman diéresis o también se conocen como crema. Cuando veamos esos dos puntitos llamados diéresis o crema sobre la U, entonces quiere decir que la U sí se debe pronunciar. Y si se pronuncia la U, entonces sí habrá un diptongo. Por ejemplo, vergüenza, lingüística, pingüino. ¿Ven que ahí sí se pronuncia la U? Entonces, si se pronuncia la U, quiere decir, y además acompaña inmediatamente otra vocal, entonces quiere decir que es un diptongo, hay un diptongo ahí. ¿Listo? Nadie dice vergüenza, nadie dice lingüística, nadie dice pinguino. Directamente, si ustedes escuchan, sí se pronuncia la U. Y en estos casos, delante de la I y la E, si vamos a poner una U, esa U, para que se pronuncie, debe tener diéresis. Y en este caso, sí hay un diptongo. Por favor, no pierdan estos detalles que son muy importantes al momento de analizar un diptongo. Continuemos con nuestro avance y es momento de trabajar el triptongo. ¿Qué es el triptongo? Es el encuentro de tres vocales contiguas de la categoría vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada al interior de una palabra. Estas vocales conforman una sílaba o parte de ella. Por favor, tomen en cuenta, triptongo viene de tres, entonces sí o sí debemos encontrar en el interior de una palabra, para que exista un triptongo, tres vocales. ¿De qué tipo? La primera vocal debe ser de tipo cerrada, la segunda de tipo abierta y la tercera de tipo cerrada. Siempre la vocal abierta va a aparecer en medio de dos vocales cerradas y de esa manera se formará un triptongo. Por ejemplo, la palabra anunciáis. Anunciáis. Si separamos en sílabas, esta palabra tiene tres sílabas y en la primera sílaba, contando de derecha a izquierda, podemos verificar que hay un triptongo. La vocal I es cerrada, la vocal A es abierta y la vocal I es cerrada. Siempre la vocal abierta va a aparecer en medio de dos vocales cerradas, formando un triptongo de esta manera. De igual manera que, o como vimos hace un momento en el diptongo, los diptongos no se separaban en sílabas diferentes, el triptongo también sigue esta regla. No podemos separar un triptongo o las vocales que forman un triptongo en sílabas diferentes. Aquí hay otro ejemplo. Adecuéis, lo mismo. Adecuéis tiene en la primera sílaba o en la última sílaba contando derecha e izquierda la unión de tres vocales. La U que es vocal cerrada, la E que es vocal abierta y la I que es vocal cerrada. Forman un triptongo y no puedo separar estas tres vocales en la estructura que podemos ver ahí. El requisito fundamental para que haya un triptongo es que la mayor energía articulatoria debe recaer en la vocal central, es decir, la vocal del medio, que deberá ser necesariamente una vocal abierta. Es obligatorio que en medio de las
tres vocales que forman un triptongo, la del medio debe ser vocal abierta. Los triptongos de mayor uso en español son los siguientes. La combinación de la vocal I más la vocal A más la vocal I, por ejemplo, cambiáis. La segunda forma de hablar un triptongo es con la vocal U más la vocal A más la vocal I, por ejemplo, amortiguáis. Otra forma de armar un triptongo es la unión de la vocal I más la E más la I, por ejemplo, limpiéis. Otra forma de armar un triptongo es la unión de las vocales U, E, I, por ejemplo, averigüéis, ¿no? Entonces, hay 4 combinaciones de vocales que pueden ayudarnos a formar o que van a construir un triptongo. No dejemos este aspecto de lado. Por otra parte, existen otros 3 triptongos, pero son de uso rarísimo, como por ejemplo las combinaciones de las vocales I o I, como la palabra ioides, o la combinación de las vocales I, A, U, como la palabra miau, y la combinación de las vocales U, A, U, como la palabra guau. Existen estas formas de combinar vocales para formar triptongos, sin embargo, estas 3 que estamos viendo en pantalla no tienen muchas palabras que combinen estas vocales para formar triptongos. De hecho, son palabras contadísimas y por esa razón son de uso muy raro. Ahora bien, es condición necesaria en cualquier triptongo que la vocal central sea de la serie abierta y lleve la intensidad de la voz para que sea el núcleo silábico. Las otras dos vocales serán semiconsonante prenuclear o semivocal postnuclear. ¿Esto qué quiere decir? Que para formar un triptongo necesito 3 vocales. De esas 3 vocales, 2 serán cerradas y una será abierta. La vocal abierta es la que va a ir en medio de las otras 2 cerradas. Esa vocal abierta va a convertirse en el núcleo silábico. ¿Por qué? Porque va a llevar la mayor intensidad, la mayor fuerza de voz al momento de pronunciarse. Por lo tanto, se va a considerar a esa vocal abierta el núcleo silábico. Por ejemplo, la palabra buey. La palabra buey tiene la vocal U que es cerrada, la vocal E que es abierta y la Y que se considera al final de una palabra. Cuando aparece al final de una palabra, se considera una semivocal y se convierte y tiene el valor de la I, ¿no? De la I como vocal. Por lo tanto, sería una vocal cerrada y forman tranquilamente un triptongo. Lo mismo pasa con anunciéis. Las dos I son vocales cerradas y la vocal abierta, que es la E, queda en medio formando un triptongo y obviamente esa vocal se convierte también en el núcleo silábico. Pasa lo mismo con la palabra Paraguay, porque la U es cerrada, la A es abierta y la Y en esa posición se convierte en una vocal I y sería una vocal cerrada, por lo tanto forman tranquilamente un triptongo. Una nota muy importante a considerar, el triptongo no se separa jamás en sílabas diferentes porque constituye por sí solo una sílaba o parte de una sílaba. Por ejemplo, la palabra copiéis. Si dividimos en sílabas esta palabra, pues vemos que tiene 2. En la sílaba donde aparece el triptongo, fíjense, aparece ese triptongo combinado por 3 vocales, 2 cerradas y una abierta en medio. Sin embargo, forman parte de una sílaba y no se pueden separar en sílabas distintas. Es decir, un triptongo no puedo separar sus vocales por ningún motivo, igual que un diptongo. Y aquí tenemos la palabra parodiáis, que igual, si dividimos en sílabas esta palabra, pues nos damos cuenta que tiene 3 sílabas. Y el triptongo está cayendo o está formándose en la última sílaba contando de derecha a izquierda. Y si se pueden dar cuenta, forma parte de este triptongo de una sola sílaba y no lo puedo separar por ningún motivo. Entonces tomen en cuenta estos detalles. Los triptongos consisten en la unión de 3 vocales. Siempre van a ser 2 vocales cerradas y una abierta. La vocal abierta siempre va a ir en medio de las 2 cerradas. No puedo separar por ningún motivo un triptongo en sílabas distintas.
y la Y cuando aparezca al final de una palabra se va a considerar con el valor de una vocal. En este caso como una I, que sería una vocal cerrada. No olviden esos detalles al momento de analizar un triptongo. Eso ha sido todo por ahora y conmigo será hasta una próxima oportunidad.